Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Le invito a que tomen asiento los que están aquí, en este lugar. Vamos a seguir con la reunión. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a meditar un momento, ¿sí? Así que le invito a que me acompañe. Vamos a leer dos pasajes en esta mañana para arrancar. Uno está en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 14. Marcos 6, 14. Yo lo voy a leer en una versión, la versión Biblia de las Américas, ¿sí? Pero usted veo aquí que están la mayoría con su Biblia. En casa también, si tenés la Biblia ahí, búscalo. Si no tenés Biblia, como solemos decir, queremos estar en contacto con vos, poderte regalar una. Así que escribinos ahí al WhatsApp. Las hermanas ahí van a tomar contacto con vos, ¿sí? Libro de Marcos, capítulo 6, versículo 14, dice: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. De ahí saltamos al versículo 20. El versículo 20 dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Y ahora saltamos a otro evangelio, evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 9, se los leo, dice: entonces Herodes dijo a Juan: yo lo hice decapitar, pero ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Señor, en esta mañana, luego de haberte alabado, haberte bendecido, ahora es momento de recibir el consejo de tu palabra. Señor, todos los que estamos aquí en este lugar, Señor, los que están en casa, podamos a través de tu Espíritu Santo recibir lo que vos querés hablarnos y desafiarnos en esta mañana especial. Señor, aquietamos nuestros pensamientos, las emociones, el corazón, Señor, y que nuestro espíritu, nuestro ser interior, Señor, esté receptivo, Señor, para lo que vos tenés para decirlos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, en esta mañana el pasaje que vamos a estar viendo, la historia que vamos a estar viendo, se cuenta en tres de los evangelios: evangelio de Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9. Son tres evangelios que nos relatan la misma historia con los tintes de cada uno de los observadores distintos, ¿sí? Y yo ahí les hice como un popurrí, hicimos salteado de tres versículos distintos que quizás alguno está diciendo: ¿de qué va a hablar este hombre? ¿Sí? ¿De qué vamos a ver en todo esto que dijo? ¿Qué versículos raros que estuvimos leyendo? ¿Vieron de que el próximo domingo tenemos reunión especial de qué? De Navidad, ¿sí? Ya estamos cerca de la Navidad. Y sabés de que estos personajes que hoy estamos viendo o que hoy vamos a ver tienen injerencia desde la Navidad, digamos, y todo el recorrido de la vida de Jesús. Hay tres personajes que vamos a ver en este relato bíblico. Vamos a ver a tres hombres en esta historia. El primero que leemos es, ahí en el versículo 14 dice: el rey Herodes. Herodes es el primer personaje que vamos a ver en la historia de esta mañana. Herodes, hay muchos Herodes en la historia, ¿sí? Este es Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca es este. El segundo personaje que vemos en este relato es, ahí dice, pues el nombre de Jesús se había
hecho célebre, vemos a un Jesús también, pero el tercer personaje que aparece en la historia es uno que se llama Juan. Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Muy bien. En la historia de esta mañana vamos a ver la vida de 3 hombres, en realidad 2 hombres y Jesús ahí metido en el medio, por decirlo. Vamos a ver este Herodes tetrarca, vamos a ver la vida de Juan y vamos a ver a Jesús y su influencia en la vida tanto de uno como en la vida del otro. En la vida de uno como en la vida del otro. Herodes el tetrarca. Me preguntaba, ¿qué será esto del tetrarca? ¿Sí? Por lo visto es algo que tiene que ver con un 4, ¿sí? Porque el tetra uno lo vincula con un 4, ahí los matemáticos, y significa que era el que gobernaba 1/4 parte de un determinado reino, ¿sí? Eso es lo que significa. En realidad este Herodes tetrarca que está en este momento de la vida de Jesús y es el que se cruza ahí con Juan el Bautista, ¿recuerdan ahí en el pasaje que tiene que ver con la Navidad y esas cuestiones? ¿Se acuerdan unos reyes magos? ¿Sí? ¿Cuántos conocen la historia de los Reyes Magos? ¿Se acuerdan que los Reyes Magos cuando van llegando ahí a la zona donde ven la estrella van a hablar con el rey? Y ese rey también, ¿cómo se llamaba? Herodes. Pero no es Herodes el tetrarca, es Herodes el Grande, como se lo llamaba, que era el padre de este Herodes tetrarca, ¿sí? Herodes el Grande era ese que 4 años, 5 años después que Jesús nace, muere. El que hizo ese edicto, porque los Reyes Magos no volvieron por ahí y no le dijeron dónde estaba el niño. Ese que firmó esa sentencia de muerte para todos los niños de 2 años hacia abajo, en la zona de Belén y los alrededores, para que todos los bebés menores de 2 años sean matados, es Herodes el Grande, el padre de Herodes el tetrarca. Es decir, de que este Herodes el tetrarca habrá heredado algo del padre, habrá heredado alguna forma, habrá copiado algún modo, alguna conducta, por decirlo de alguna manera. Si estudiamos la historia, vamos a ver que muchas cuestiones de este Herodes tetrarca las heredó de su padre natural. ¿Qué tenía si era el rey, la autoridad que respondía a Roma? ¿Qué tendría Herodes? ¿Qué imagina usted que tendría Herodes? Poder. Muy bien. Está Sandro y Luis Ángel, que son los que le ponen voz y sonido a las reuniones, ¿sí? Poder, tendría autoridad. Este Herodes no era alguien que no decidía, sino al contrario, era alguien que tenía autoridad y lo que él decía se hacía. ¿Tendría fondos? ¿Qué dice usted? ¿Llegaría a fin de mes Herodes? ¿Sí? Cuando le llegaba la boleta de la luz y del gas se preocuparía. No, me imagino que no tendría problema cuando le llegaba el Fivertel de la época, ¿sí? No tendría mayores inconvenientes. Tenía recursos, tenía poder, tenía autoridad, se hacía lo que él quería. Saben de que cuando algo no le gustaba o tenía un problema, Herodes lo resolvía. ¿Sí? Juan el Bautista le caía mal, entonces agarró a Juan el Bautista y lo metió preso. ¿Sí? Quizás nosotros no podemos meter preso a nadie, pero saben que muchas veces en nuestras vidas tenemos la misma actitud que este Herodes tetrarca. Cuando hay algo que nos molesta, cuando hay algo que nos incomoda, cuando hay algo que no nos gusta bien, cuando algo no nos cae mal, lo resolvemos a nuestra manera. ¿Sí? Porque podemos juzgarlo a este Herodes diciendo que es sinvergüenza, ¿cómo va a ser eso? Pero quizás cada uno de nosotros en nuestra escala, en nuestra altura, cuando hay una voz, hay una palabra, hay algo de que como la piedrita en el zapato, ¿vieron? Predicamos hace un tiempo de la piedrita en el zapato. La piedrita en el zapato que vamos caminando en el centro y te molesta y uno es como que sacude la patita para que se vaya para un costado, ¿no? Y mientras que se vaya para un costado y no moleste, dejamos la piedrita quizás. Bueno, Herodes le molestaba a Juan el Bautista, entonces lo mete
lo mete preso. Sí, el primer personaje que vemos es Herodes, el tetrarca, un hombre con poder, un hombre con autoridad, un hombre de que cuando algo no le gustaba lo resolvía a su manera, se sacaba el problema de encima. Literalmente, leemos de que a Juan el Bautista, ¿saben lo que le hizo este Herodes? Le cortó la cabeza, literal, ¿eh? O sea, esto no es un mensaje subliminar, no. No hay que dar vuelta al cassette. ¿Vieron cómo se hacía antes? Que decía, no hay que dar vuelta al cassette para escuchar los mensajes satánicos. No, acá no hay que dar vuelta, hoy ya no hay que dar vuelta a nada, escuchamos las cosas así de una. Bueno, le mandó a cortar la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le decía, che, Herodes, la mujer que tenés no es tu mujer, es la mujer de tu hermano. Y como eso no le gustaba y le caía mal el mensaje, la solución que él tenía era acallar esa voz, primero metiéndolo preso, y luego vamos a ver de que el fin de Juan fue la cabeza cortada. Pero primer personaje para que tengamos un poco de noción general, Herodes. Luego vamos a ir a los detalles particulares, que es los que quiero detenerme en esta mañana. Pero el segundo personaje, ¿quién es? El que perdió la cabeza, ¿sí? Y no lo perdió por una chica, perdió la cabeza literalmente. Juan el Bautista. ¿Cómo es la historia de Juan el Bautista? Saben de que tiempo antes de que naciera Jesús, un día cualquiera, como un día de reunión, había un varón, un sacerdote, de que dice ahí el Evangelio que le tocó en suerte ministrar en la presencia de Dios. Y se nos habla de él, llamado Zacarías, que era un varón temeroso de Dios, un varón obediente, un varón que se esforzaba en agradar a Dios. Eso está en Lucas 1, versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Y acá volvemos al Herodes papá, a Herodes el Grande. En la época del papá de este que vimos segundo, dice, había un varón, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo eran los padres de Juan? Eran varones, eran un matrimonio justo, era una buena familia, una familia temerosa de Dios. Pero había algo. Fíjense cómo comienza el versículo siguiente. El versículo siguiente, el 7 dice, pero. ¿Vieron que cuando la Biblia tiene un pero? Justo, temeroso de Dios, esforzado, estaban sirviendo, pero. ¿Tendremos algún pero en nuestras vidas? Pero. ¿Sabes qué? En ese día de culto, en ese día de reunión, estaba Zacarías y le toca entrar a la presencia de Dios. Y cuando entra a la presencia de Dios, recibe un mensaje. Dice que un mensajero se le presenta y le comienza a hablar y él se asusta, ¿sí? ¿Cuántos vieron alguna vez un ángel? ¿No? ¿Les gustaría ver un ángel? Ahora dígame la verdad, si se le presenta un ángel, ¿se pega un susto bárbaro o no se pega un susto bárbaro? Sí. Imagínese las hermanas, las que tienen pelo, yo porque no tengo pelo, ¿no? Pero imagínese que usted está ahí orando, Señor, mostrame, y se le aparece un ángel y usted se despeina todo del viento del aleteo de los ángeles. Se pega un susto bárbaro, ¿sí? Y saben que en muchas de las manifestaciones de Dios, así como en esta, Zacarías se asusta, pero el ángel le dice, tranquilo, vengo de parte de Dios a traerte una palabra. ¿Y cómo le dice Zacarías? ¿Y sabés cuál es la respuesta que traía este mensajero? Era de que ese pero que tenía Zacarías y que tenía su esposa, Dios lo respondía milagrosamente.
y le dice, sé que hay un pero llega la respuesta del cielo y tu esposa va a concebir y va a dar a luz un hijo y va a ser poderoso en palabras, va a tener el espíritu de Elías y va a preparar camino a uno que viene detrás de él. Qué impresionante que de nuestros peros de la vida Dios puede hacer un milagro. Y él le dice, pero mira que ya estoy fuera, ya estamos viejitos, ya no es posible. Y el ángel le dice, ¿habrá algo? Si Dios dice que sí y si Dios dice de que se puede, ¿habrá alguien que pueda decir que es imposible para Dios? Pues claro que no. Quizás en nuestras vidas hay peros, esos peros que son fuertes e imposibles. Ahora quizás Dios tiene una respuesta, quizás Dios tiene un milagro, como ese Juan el Bautista, que fuera de tiempo, fuera de las circunstancias naturales, fue engendrado y puesto para que cumpliera un plan y un propósito. Un plan y un propósito. Quizás algunos de los que estamos aquí en esta mañana escuchándonos, quizás algunos de los que están en casa, quizás sos el milagro y quizás sos la persona que el Señor ha escrito y ha puesto y ha determinado para que en este tiempo especial seas el que abra camino, seas el que lleve mensaje, seas el que tenga que hacer algo que no es lo mismo que el que tiene al lado. Hay algo que Dios tiene con tu vida y que vos tenés que ver qué haces con lo que Dios te ha confiado. Sabés de que había 400 años de silencio desde el Antiguo Testamento en Malaquías hasta el principio del Evangelio. Hacía 400 años de que no había palabra y voz de Dios de manera así entendible. Hasta que aparece este mensaje a Zacarías, hasta que aparece este mensaje, estas buenas noticias de que un Mesías estaba por nacer, que es Jesús, el tercer personaje. Tiempo de silencio, tiempo de Dios lejos, tiempos podríamos decir de puertas cerradas, tiempos de no poder congregarse, tiempos de no poder sentir la palabra de Dios, pero había un nuevo tiempo en medio de eso. Pero en medio de ese tiempo había un hombre y una mujer temerosas de Dios que estuvieron dispuestos a escuchar. Y saben que Zacarías no creyó a la promesa. ¿Y sabe cómo salió Zacarías de la presencia de Dios? ¿Cómo salió? Mudo. Es decir que Zacarías, yo me imagino que salió y afuera estaban preocupados porque se tardaba más de lo normal. Y Zacarías sale de la presencia de Dios y el mensajero le dice, porque no creíste a la promesa, hasta que no se cumpla no vas a poder hablar palabra. Imagínate si en las promesas que no le has creído a Dios, el Señor te hubiera dejado mudo. Los problemas que nos hubiéramos ahorrado, ¿no? Con el tiempo de ayuno de palabra. Zacarías estaba experimentando, luego de tiempo de silencio, luego tiempo de distancia de Dios, un nuevo tiempo, donde en ese tiempo pronto nacería Jesús. Pero ahora no hablamos de Jesús, sino hablamos de Juan. Y este Juan tenía un propósito. Este Juan de milagro, este niño de milagro, por decirlo de alguna manera, en medio de circunstancias adversas, en medio de un tiempo inesperado, en tiempos de silencio y de cielos cerrados, ahora comenzaban a abrirse. Pero no es que llegaba solamente el milagro para que el milagro hiciera sentir bien a mamá y papá. Porque muchas veces pensamos que el milagro de Dios de nuestras vidas es simplemente para satisfacer nuestras necesidades, para llenar nuestro vacío. Y saben de que todo milagro de Dios sobre nuestras vidas es para llenar nuestro vacío, pero sobre todas las cosas para glorificar a Dios, para que podamos creer que Él es Dios soberano y no solamente nosotros, sino que el mundo crea que Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Amén. Qué bueno estar acompañado hoy en el sermón, ¿sí? Era rarísimo estar predicando primero solamente al teléfono, ¿no? Y uno mira,
hablarle al teléfono. Después ya por lo menos los músicos me escucharon en vivo varias veces, pero ahora estar acá con los hermanos, qué cosa linda, se extrañaba. Vemos que en medio de ese tiempo nuevo, ¿es este un tiempo nuevo? ¿Qué piensa usted? Es un nuevo tiempo. Con alguno hablábamos y nos mensajeábamos y me decían, impensado todo esto, impensado. Bueno, después de 400 años de silencio, seguramente en esa época también decía, ¿cuándo terminará todo esto? ¿Cuándo volveremos a oír la voz de Dios? Y llegó voz de Dios, y llegó milagro de Dios, y llegó respuesta de Dios. Y ahí estaba este varón y esta mujer escuchando. Y dice que cumplido el tiempo, este Juan llegó y nació. Dios siempre cumple sus promesas. Siempre. Siempre. No en nuestros tiempos, no de nuestras maneras, pero qué bueno es cuando escucha esa respuesta a Zacarías que le dice, tu oración fue oída. Y quizás en esta mañana también el Señor te dice a vos, tu oración fue oída. Tu oración llegó. Y Dios oye y responde. Y ahí entra en escena Juan el Bautista. Juan, que tenía por propósito ser como una punta de lanza, como preparar camino para el que venía después de él. ¿Quién venía después de él? Jesús. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Porque podemos decir, Dios lo llamó a Juan el Bautista y él tenía un mensaje fantástico. ¿Sabe un detalle? Juan el Bautista no hacía milagros. Se nos dice la palabra de que fue un profeta como no hubo ninguno como él, de los que salieron de mujer, dice ahí uno de los evangelios. Pero Juan no hacía milagros. ¿Quién hizo milagros? Jesús. Ahora Juan llegó antes para cumplir una misión y dice que Juan salía y comenzaba a predicar y la gente venía. ¿Y qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Era, venía Cristo y Dios te va a prosperar y te va a dar riquezas y vas a conseguir novia y vas a conseguir novio. Amén, yo escuché algún amén, pero no, Yo escuché algún amén, pero ese está escuchando otra sintonía. No era esa la predicación de Juan el Bautista. La predicación de Juan el Bautista es que lo que está torcido sea enderezado. La predicación de Juan el Bautista es, en este tiempo de tanto silencio de Dios, es tiempo de enderezar lo que está torcido y volver a Dios para que verdaderamente haya transformación. El mensaje de Juan el Bautista era, en este tiempo es tiempo de volver a la fuente. En este tiempo es tiempo que lo que está cojo sea sanado, no que siga cojeando. El mensaje de Juan el Bautista era de entregar y que las vidas no solamente lloraran un rato conmovidas por el pecado, sino que las vidas den fruto digno de arrepentimiento. Que eso significa dejar de vivir de una manera y vivir de una manera totalmente distinta. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ese era el mensaje de ese varón escogido. El segundo personaje que vemos en esta mañana. Y Juan el Bautista predicaba. Y un día lo ve venir. ¿A quién? A Jesús. Lo ve venir a Jesús. Algo que me sorprende de Juan el Bautista es que Juan el Bautista no quería ser Jesús. Juan el Bautista quería ser Juan el Bautista. Y a veces nuestra vida se frustra porque queremos ser quien Dios no quiere que seamos. Hay momentos en nuestra vida que queremos cumplir no nuestro propósito, sino el propósito de otro. Y luchamos con eso. Y no nos enojamos con Dios. Pero Juan el Bautista, encuentro ahí en Juan capítulo 1, versículo 17, que dice, el que viene después de mí, yo no soy digno de atarle las sandalias. ¿Sí? En nuestro tiempo sería, bueno, yo no tengo cordones. ¿Tenés cordones vos? Yo no soy digno ni de desatarle los cordones a Johnny.
Eso es lo que diría cuando me encuentre con él, cuando le sacaban las sandalias y le lavaban los pies. Juan dice, yo no sería digno ni siquiera de eso. En otro pasaje de Juan, un poquito más adelante, dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Ahora dígame usted, si no hay que tener claro el propósito de Dios en nuestras vidas y quiénes somos en Dios para decir, es necesario que yo mengüe. Porque el mundo lo que te dice es, no, vos tenés que crecer, vos tenés que ir para arriba, vos tenés que ascender, vos tenés que lograr, vos tenés que saciarte, vos tenés que obtener. Y acá Juan lo que está diciendo es, yo tengo que ir desapareciendo para que Él se vaya mostrando y creciendo de mayor manera. Ese es Juan el Bautista, la segunda persona que vimos en el relato, que estamos viendo en el relato. Tenía claro su propósito, pero ¿habrá tenido alguna crisis de fe en algún momento de la vida, Juan? ¿Usted tuvo alguna crisis de fe alguna vez? Sí, yo tendré que levantar las dos manos. No puedo levantar porque se me va el micrófono, ¿no? Pero las dos manos, los pies. Tenemos crisis de fe. Y Juan, ese varón del milagro, ese varón con propósito, ese varón que predicaba y la gente venía, se convertía, ese que le dice a Jesús, y él no quería ser otro, él quería cumplir su propósito. Un día, cuando él estaba preso, le manda mensajeros a Jesús. Eso está en Lucas 7:19. Dice que Juan le mandó mensajeros para que le pregunten, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Lucas 7:19. Juan preso, manda mensajeros a Jesús. A ese Jesús que tiempo atrás él había dicho, es necesario que yo mengüe y él crezca. De ese Jesús que le había dicho, yo no te puedo bautizar, vos me tenés que bautizar a mí. Ese Juan de fe, ese Juan que digamos confrontaba y avanzaba, ahora tiene dudas. Y le manda mensajeros a ese Jesús de que él mismo había hablado y le dice, ¿sos vos? Pero me detengo que también él no solamente le pregunta, ¿sos vos?, sino le dice, o esperamos a otro. Es decir, él aún en medio de las dudas, sabía de que el Mesías iba a llegar. Y Jesús ahí le manda un mensaje, y dice ahí en Lucas, de que Jesús en ese mismo momento hace milagros, y le dice a sus discípulos, lo que han visto aquí, cuéntenle a Juan. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. Juan estaba en la cárcel. Puse aquí en mis notas, más vale preso en el propósito que libre viviendo fuera de su voluntad. Más vale preso, pero en el propósito de Dios y anunciando al que tenía que anunciar, que estando libre, vivito y coleando, pero viviendo fuera del propósito de Dios. Viviendo fuera del propósito de Dios. Hablamos de Herodes, hablamos de Juan, y ahora ¿dónde se cruzan las historias? Que es a donde llegamos ahora en este momento. Hay un momento de la historia donde se cruzan Herodes, se cruza Juan. Es el momento donde Herodes lo mete preso. ¿Por qué lo mete preso a Juan? Lo mete preso porque, como les decía, le decía lo que no le gustaba oír. Le decía que la esposa que tenía era la esposa del hermano y que eso estaba mal. Y como no le gustaba, ¿qué hizo con Juan? Lo metió preso en la cárcel. Pero ¿saben cómo estaba Juan
en el pasaje con el que arrancamos ahí en Marcos 6, Juan estaba muerto. Literalmente, Juan estaba muerto. Juan lo habían decapitado. Este Herodes le había cortado la cabeza. ¿Cómo fue la historia? La historia estaba en el día de su cumpleaños. El cumpleaños, vieron que nosotros hacemos unas horas y listo, ¿no? 2, 3 horas, 4, y después ya empezamos a apagar las luces como para que los invitados se vayan, ¿no? Pero en esa época las fiestas duraban mucho tiempo, y dice que estaban en medio de la fiesta, y la esposa de esta esposa, que era la esposa del hermano en realidad, tenía una hija, y en medio de la fiesta, cuando estaban todos muy entonados, ¿no? Estaban ahí en medio de la fiesta, esa jovencita, se estima que tenía entre 12 y 16 años, que era su hijastra, por decirlo de alguna manera, hace un baile ahí en medio de la fiesta, ¿sí? No bailaba una chacarera, me imagino yo, Por como nos cuenta la historia, lo que debe haber bailado era un baile bastante sugestivo, por decirlo de alguna manera, a tal punto que Herodes le pregunta y le dice: qué bien que bailaste, ¿qué querés que te dé a cambio? ¿Qué querés que te regale? Hasta la mitad del reino estoy dispuesto a darte, le dijo Herodes. La muchachita va, y ¿a quién le pregunta? A mamá. Y mamá, como buena consejera, mamá le dice: imagínate vos, podés pedir hasta la mitad del reino. Yo ahí los veo que están haciendo cuenta, ¿sí? Ya están gastando a cuenta algunos. Bueno, la mamá le dice: bueno, pedile una cosa a Herodes, que te entregue la cabeza de Juan en una bandeja. ¿Y qué hizo Herodes? Le entregó la cabeza de Juan en una bandeja. Pero en el medio hay detalles que no deberíamos olvidarlos o evitarlos. Fíjate lo que dice en Marcos 6, 20. Lo leímos al principio. Herodes, todavía estaba vivo Juan. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Otra versión dice: y cuando le oía se quedaba perplejo, como que no entendía bien, pero le gustaba escucharlo. ¿No hay una contradicción acá? ¿Qué hizo Herodes con Juan? Le cortó la cabeza. Pero ¿sabes qué? De una manera rara, a Herodes le gustaba oír, le gustaba escuchar la palabra. Herodes lo tenía preso a Juan, pero dicen de que Herodes se iba a la cárcel y se sentaba ahí al lado de Juan y lo dejaba hablar. Y Juan le hablaba a Herodes, y Herodes escuchaba, y medio le incomodaba las cosas que decía, pero le gustaba oír las palabras que Juan le predicaba. Y sabes que esto no es un detalle menor, porque muchas veces nos gustan oír las palabras, muchas veces nos gusta oír el mensaje, como este Herodes, pero quizás muchas veces cortamos la cabeza al mensajero o a lo que Dios quiere provocar en nuestras vidas. El mismo pasaje encontramos que Herodes estaba tranquilo y comienza a escuchar de la fama de otro,
la fama acerca de Jesús. Y dice de que la gente decía, hace milagros, resucitó Juan el Bautista. Y Herodes fue como diciendo, ¿cómo resucitó? Si yo le corté la cabeza, si yo me saqué el problema de encima. Pero después de Juan el Bautista, ya con la boca cerrada, se levanta Jesús. Y Jesús venía haciendo milagros. Y este Herodes dice ahí, yo lo decapité, pero ¿de quién es este que oigo ahora? ¿De quién es este nuevo que está predicando y está haciendo tantos prodigios? Y la última parte del versículo 9 de Lucas 9 dice, y Herodes quería ver a Jesús. Herodes quería ver la novedad. Herodes quería escuchar qué palabras tenía este mensajero. Herodes quería escuchar este Jesús, qué era, por qué era tan famoso ahora. Y ahora pensemos un poco en la realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces a la gente les gusta oír acerca de Jesús. Queremos ver el milagro, queremos ver la novedad, queremos ver de qué es lo que pasa, qué es lo que hace, hasta cierto punto. Cuando la entrega es el siguiente paso. Cuando no la bendición, sino el decirle, acá está mi vida, es lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer. Herodes sabía cómo era Juan. Herodes lo protegía. Herodes lo escuchaba. Herodes se sentía bien cerca de Juan y del mensaje que Juan le daba. Pero aún así, a la hora de la realidad, él prefirió cortarle la cabeza. Él prefirió, dice ahí el contexto, de que como había muchos señores y gente importante que había escuchado su promesa, él no quiso echar su palabra para atrás y prefirió salvar su apariencia, salvar su buen nombre, por decirlo, aunque no tenía tan buen nombre, ¿no? Pero su puesto de autoridad, prefirió guardar eso antes que cuidar y obedecer a las palabras de Juan. Sigue diciendo ahí en la última parte de Lucas 9. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo decapité, pero ¿quién es este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es este? Jesús. ¿A quién venía Juan a preparar camino? A ese Jesús. Y Herodes quería verlo a Jesús. Ahora, ¿quería verlo para cambiar su vida o quería la novedad? Quería verlo a Jesús porque él sabía de que había algo distinto. Él sabía que había algo distinto, pero no estaba dispuesto a que su vida sea transformada. Aquí en el título de mi sermón yo puse de simpatizante a militante. Muchos son simpatizantes, muchos les gustan las palabras. Muchas veces me toca estar en una consejería y me siento con alguien y me dice, pastor, qué lindo que usted habla. Y me dice, cuando usted habla me gusta tanto, pero saben que no hay nada más triste que esas palabras, sabiendo que las decisiones a tomar y seguir después y el consejo de Dios es simplemente una linda palabra, pero no hay decisión de hacer las cosas bien. Dios no busca simpatizantes. Dios no necesita gente que les guste Él y nada más,
sino que el Señor lo que necesita en este tiempo, luego del tiempo de silencio, es personas como Juan que prefieran entregar todo para cumplir el propósito y el llamado que hay sobre sus vidas. Herodes priorizó su pecado, guardar la apariencia, se dejó vencer por lo que le gustó a sus ojos, fue preso de sus mismas palabras. ¿Cuántas veces nuestras palabras nos atan? ¿Cuántas veces lo que queremos pesa más que lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? No es tiempo de ser simpatizantes de las buenas noticias. No es tiempo de solo vivir sueños y aspiraciones. No basta con oír las palabras que nos gusten a nuestros oídos, sino que es tiempo de que podamos pasar de la simpatía a la entrega, pasar del oír al hacer lo que el Señor espera de cada una de nuestras vidas. Primer personaje, Herodes. Segundo personaje, Juan. Tercer personaje, Jesús. Las palabras de este Herodes fue: ¿quién es este de que oigo tales cosas? ¿Se acuerdan su padre que mandó a matar a todos los niños? ¿A causa de quién? De este. Y pensaba y meditaba en esto. Herodes pensó que sacándose a Juan de encima se sacaba el problema, ¿no? Y le aparece Jesús después. Dígame si Dios no hace así con nosotros. Porque muchas veces nos sacamos cosas de encima como diciendo: listo, acá estoy salvado. Y ahí Dios levanta a alguien que otra vez comienza. Y vos decís: pero esto no se termina nunca. Es que se trata de Jesús. Es que se trata de Dios. No se trata de nosotros. Y ese Jesús no quiere que simplemente se mueva nuestra superficialidad, sino lo que Jesús quiere es mover el interior de nuestros corazones para entregarle todas nuestras vidas. Luego de tanto tiempo de silencio, el Señor necesita hombres y mujeres que simpaticen, pero que trasciendan la simpatía con entrega. Que trasciendan la simpatía por entrega. Otra frase que yo lo vi a Luis Ángel, que le encanta anotar las frases, ¿sí? Dice: más vale cabeza en bandeja. ¿Sí? Esto es para el Martín Fierro, dígale que ya lo escribió otro, ¿no? Porque si no me ponía a escribir Martín Fierro. Más vale cabeza en bandeja en el propósito de Dios que cuerpo entero fuera de su voluntad. ¿Sí? Más vale cabeza en bandeja. ¿A quién le gusta que le corten la cabeza? A nadie. Ahora, por salvar nuestras cabezas, ¿cuántas veces sacrificamos lo insacrificable? ¿Cuántas veces por retener o guardar lo humano, lo que llena nuestros ojos, aún sacrificamos el milagro? Juan era un milagro. Quizás vos sos un milagro. ¿Y habrá algo que valga la pena arriesgar el propósito de Dios? Ese propósito no lo retenés con simpatía. Ese propósito no lo retenés simplemente con buenos deseos. Ese propósito lo retenés quizás como Juan en la crisis, preguntándole: ¿sos vos? Y Jesús te va a decir: sí, soy yo. Podés estar tranquilo, podés estar tranquila. Para terminar ya en esta mañana, las palabras simpatía, las palabras me gusta, las palabras me cae bien, eso no es lo que el Señor espera de nosotros. Lo que el Señor espera de nosotros es obediencia,
entrega y decirle: sí, Señor, yo te sigo. Este Herodes pregunta: ¿quién es? ¿Quién es este? Pasá, Johnny, nomás, metele, estamos en casa. ¿Quién es este? Este es Jesús, Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. ¿Quién es este? El Cristo. ¿Quién es este? El Salvador, el Mesías prometido. ¿Quién es este? La luz del mundo. ¿Quién es este? El pan de vida. ¿Quién es este? El Santo, la luz del mundo. ¿Quién es este? El principio y el fin. ¿Quién es este? El Señor de todos. ¿Quién es este? El autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es este? El buen pastor. ¿Quién es este? El libertador. ¿Quién es este? La roca. ¿Quién es este? La resurrección y la vida. ¿Quién es este? El camino, la verdad y la vida. ¿Quién es este? Jesús. El Jesús que quiere que cada uno de nosotros que estamos aquí conectados, aquí presentes, y los que están conectados, no simplemente simpaticemos, no solamente estemos cercas escuchando y asintiendo, sino que cada uno de los que estamos, que hemos sido comprados, Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Luego del tiempo de silencio, tiempo de oportunidades. Que podamos decirle sí al Señor.